Ahí mero, señor. ¿Dónde? ¿Ya estamos listos? Ahí está. Órale, pues. Hasta con pantallita estamos y todo. Como Ahí el está. increíble Hulk. Muy buenos Sí, días. Quítanos la pantallita esa, por favor. No nos podemos ver. Chécalo, no. Ven para que lo veas, producción. Ahí está. Muy buenos días. Gracias a todos por seguirnos en NTV Las Noticias en su justa dimensión. Hoy es jueves 2 de julio. Feliz inicio de este mes y feliz inicio del segundo trimestre de este año. Algo así, señor. Más o menos, ¿no? Más Por ahí o va menos, la cosa. Sí. Recuerde que esta es una producción del periódico Noticias y toda la información y los detalles los encuentra en nuestra edición impresa. Pero tempranito, ¿Por qué? señor, porque se acaba. Así es, muy buenos días, gracias a todos. También usted nos puede ver y escuchar a través de las distintas redes sociales. Por donde quiera. Si a usted le gusta el Facebook, véanos en Facebook. Si a usted le gusta el Twitter, véanos en Twitter. Y también estamos en YouTube. Estamos en todo. Vámonos pues a la información. Síganos por favor en diarionoticias.info. También, ahí estamos, también ahí. nos encuentran. Hay memes. Hay memes, hay fotos, hay encuestas, hay videos. fotos, hay videos, hay edición impresa, hay un montón de cosas. Y pues, vámonos pues también con el clima, 38 grados la máxima. Qué bien, 25 qué bien. la mínima. Pero está muy húmedo, ¿eh? Todo dar, pero la está muy humedad húmedo. 43%, 11 kilómetros por hora. No hay viento a todo dar. Está bien. El dólar, la venta se sigue manteniendo en 20.60. Así que, mi querido Eloy. 20.60. Yo creía que ya estaba en 20.80, señor. Y en la venta estaba. No, a ver, ven para que veas, pues, hombre. Ahí está. 19.80 a la venta, 20.60. Perdón, 19.80 a la compra, 20.60 a la venta. Esa es la paridad del dólar este día, este bonito día jueves. Precioso, hermoso. Vámonos pues a la información, pero antes de la información, porque tenemos información nacional. Mucha porque la producción ya está preparando la información nacional. Señor. Pero antes, vamos a ver si trabajó nuestro amigo, compañero, colega Alberto de la Hoya. ¿Cómo amaneció San Luis? Bonito, señor, cómo no. Ahí está. Mira, Eloy, qué importante es el cruce fronterizo hacia México. Sí. Esa es la lona de la decisión que se tomó ayer en el Comité Municipal de Salud. Señores, cerrado al turismo el Golfo de Santa Clara. Ahí nomás para que todos aquellos jovencitos y quienes nos visitan de Estados Unidos, que este 4 de julio, que es un festejo para los Estados Unidos. Ponme otra vez la lonita. La lona. Es para los Estados Unidos el festejo, no es para México, no tiene nada que hacer aquí, el Golfo está cerrado el turismo, ni venga mejor, festeje allá, póngase afuera de su casa, ponga la banda afuera de su casa allá en Estados Unidos, tome un montón de cerveza, tire los botes allá a la calle en Estados Unidos, haga sus necesidades fisiológicas en las calles de Estados Unidos. Ah, ¿verdad que no? Pues por supuesto que aquí tampoco los vamos a querer. Sí, señor, así es. Es un esfuerzo, Gerardo Auditorio, de los diferentes niveles de gobierno en busca de romper la cadena de contagio de esta pandemia, de esta enfermedad que recorre las calles del mundo. Así es, y pues es una imagen por ahí también en la línea fronteriza. Qué bonito, mira, este vecino, el vecino de enfrente, es quien está construyendo este jardín. A él le dolió mucho, así nos los platicó, que hayan quitado los mezquites de ahí. Para colocar el nuevo muro fronterizo. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, mi querido Eloy. ¿Qué clase de jardín está haciendo este señor ahí enfrente de su casa? Se ve bonito, precioso. Le da vida, pues, a este muro tan frío, ¿no? Que se ve así solo sin nada, ¿no? Sí, así es. Pero felicidades al vecino. En aquel momento, Gerardo Auditorio, la orden de Donald Trump fue definitiva. Quítenme todo eso de ahí porque voy a poner el nuevo muro de Trump. Esa fue la orden y pues donde manda capitán no gobierna marinero, señor. De inmediato los trabajadores del gobierno municipal pues se dedicaron a arrancar, a como Dios les dio a entender los mezquites, señor. Así es. También estamos viendo imágenes de ¿Qué es eso? De la entrada a México, que bueno, precisamente ahorita les vamos a dar a conocer la información. Este fin de semana, ahí donde usted ve, empezarán los filtros sanitarios para restringir, bueno, pues por lo menos controlar
el acceso de los visitantes de Estados Unidos a San Luis Río Colorado, que esa es una muy buena noticia. Sí, señor. Porque a pesar de que no se logró el cierre, que es imposible cerrar la frontera, ni Estados Unidos la cerró. Entonces, por lo menos el filtro, eso nos va a ayudar. Así la información. Sí trabajó Alberto de la Hoya. Bueno, señor. Qué bonito te ves trabajando, Alberto. Gracias, gracias. Anótelo, por favor, recursos humanos. Un aumento de sueldo, por favor. Sí, señor. Muy bien, vámonos pues, ya tenemos la información nacional, pero antes déjeme mandar, por favor, un saludo a Raúl Berumen, que nos está viendo, nos manda un abrazote. Abrazo. También nos está viendo Alberto de la Hoya. Ese vato está muy perrón, o sea, tomando videos, viéndonos. Tomando fotos. Haciendo entrevistas y viéndonos y comentando. Es un vato muy perrón, Excelente. Chayito Peña nos dice saludos y bonito día, Gerardo y Eloy. Bonito jueves, bonito Claudia jueves. Hernández, muy buenos días, señores, tengan muy bonito día, con mucho gusto, gracias. Igualmente, Carlos. Hasta ahorita va perfecto, muy bien. Buenos días, será. Bajarán los casos de COVID localmente en San Luis. Tienen que bajar. Cierre local de la aduana para visitas no esenciales. Es una pregunta que nos hace. También Guillermina Rodríguez, antes que nada, buen día, pues dice nuestro presidente que hay muchas calles para pavimentar, pero el problema de la calle Primera y Revolución, ya lo habíamos visto, no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad, son más sí, de señor. 20 metros sin pavimento, eso data de más de 2 trienios por las lluvias, ¿es cierto? Pues gracias, claro que sí. Martín Titino Abril, gracias por seguirnos. Buen día, fresco día. Sí. Amaneció fresco. Amaneció muy fresquecito, muy rico. Por un ratito, rico, por lo menos, ¿no? Pues claro. Ahí están los saludos, muchísimas gracias. Vámonos pues con la información nacional. Tú tienes la información, mi queridísimo Eloy Herrera. Déjeme platicarle que ya nuestra producción nos está mostrando lo que dice el periódico El Financiero. Y dice que el Tratado de Libre Comercio es insuficiente. La clave, dicen, es el Estado de Derecho. Qué negativo. Y es que te voy a decir, Gerardo Auditorio, que pues el gobierno mexicano ha estado en modo de festejo por esta cosa del nuevo tratado comercial, cuando en realidad, por un lado, entra el nuevo tratado, pero por otro lado, nuestro presidente de México pues amenaza a los inversionistas con que los va a demandar ante los tribunales porque son unos corruptos y que han hecho millonadas a costa de los mexicanos. Pues esto, dice el Financiero, esto es lo que asusta a las inversiones y por eso ya no están llegando por más tratados que se inventen. Dale una más, producción. Reforma en el corazón de México nos dice el guachicoleo crece un 114% el robo de gas. Desafortunadamente, Gerardo Auditorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de detener este robo a la nación. Hay quienes aseguran la posibilidad de que exista corrupción entre los encargados de esta observación, pero pues lo que sí es que pues no hay la vigilancia que pueda detener a estos delincuentes. Todavía está la mafia del poder ahí. Sí, señor. Conservadores robando gas, fíjate nomás. Sí, señor. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice que continúa encendida la llama de la esperanza. Así lo expresó el presidente de México el día de ayer por la tarde, miércoles 1 de julio, cuando pues eran aproximadamente como las 4 de la tarde de allá de la Ciudad de México, cuando en un escenario bastante solo, el presidente de México le habló apenas a unos cuantos de sus funcionarios, creo que no llegaban ni a 10 los que estaban ahí presentes, y pues en lo que parecía un informe a los mexicanos de lo que había sucedido en los pasados meses, de lo que había sido la llegada a nuestro país de la Cuarta Transformación. Definitivamente, nada lo va a detener, nada va a detener al Andrés Manuel López Obrador con su intención de esta cuarta transformación. Yo estoy de acuerdo. Sí, nada lo va a detener. El periódico Milenio nos dice Gers Manero, que Cerón ya está ubicado y que ya tiene pedido de extradición. Así está la situación. En una secundaria muy interesante, Gerardo Auditorio, el periódico Milenio nos dice que, fíjese qué lástima, mientras el presidente de México estaba dando su discurso a la nación acerca de cómo su gobierno había logrado detener
ver la tendencia a la alza de los asesinatos en nuestro país, una cosa que lamentablemente no es cierto. En ese mismo momento, un grupo de cobardes, un comando armado de sicarios, pues entraba a un centro de rehabilitación allá en Irapuato y mató a 24 jovencitos. Una masacre, un escenario horrible, y todo eso sucedía mientras nuestro presidente de México pues le decía a los mexicanos que afortunadamente su equipo de trabajo ha logrado disminuir la tendencia a la alza de los crueles asesinatos. Es una situación muy lamentable. Sí, totalmente. Dame una más, producción. El periódico La Jornada dice que Irapuato también por la misma asesinan a 28 en un centro de rehabilitación. Dale. Una más, el periódico El Universal. México rebasa a España en el número de muertos por el coronavirus. Y es que pues los que saben de estas cosas de las epidemias señalan que el gobierno mexicano ha sido uno de los peores en el trato que le ha dado a la epidemia mundial, y por lo pronto ya rebasó a España en el número de muertitos, más lo que le falta. No digas eso, Luis. El periódico Noticias nos da una portada de lujo, señor. Nos dice el periódico Noticias que se relaja San Luis ante el coronavirus. Y es que te voy a decir, Gerardo, que a partir del día de ayer, pues ya se podía ver en las calles de San Luis, Río Colorado, restaurantes abiertos para que la gente ya esté consumiendo ahí en el lugar. Cuando, Gerardo Auditorio, todavía no. Ni siquiera se puso sobre la mesa en el comité municipal. Algo sucedió entre nuestros restauranteros que dijeron, ¿sabes qué? Ya no aguantamos, ¿sabes qué? Ya no me interesa una prohibición y a partir de hoy abro para servir a mis clientes. Es que hay que recordar el hoy que las propias autoridades nos dijeron, ¿saben qué? En abril cierren todo, a partir del 1 de mayo, pues ya podemos relajarnos, pero resulta que las proyecciones se nos hicieron pedazos, se nos hizo bolas el engrudo y nos dijeron, no, siempre no, mejor a partir del 1 de junio, sí. El 1 de junio, señores, no podemos, estamos en el pico más alto, no importa cuándo lo vea, cuándo lo diga, sí, y cuándo lo escuche usted, pero estamos en el pico más alto. Llegó el 1 de junio y tampoco. Dijeron que el 1 de julio, señores, una semana antes del 1 de julio los comerciantes dijeron, digan lo que digan, yo voy a abrir. Sí, y por eso se creó esta confusión. Pero tú tienes toda la información, por favor, cuéntanoslo todo, mi queridísimo amigo, colega, compañero Eloy Herrera. Restaurantes abiertos con servicio en el lugar, tiendas no esenciales abiertas en el centro de la ciudad, taquerías para comer en el lugar, se pueden ya ver en San Luis, Río Colorado. El sector restaurantero se presentó como bloque ante el presidente municipal a solicitar la reapertura de sus negocios y manifestó el compromiso de apegarse a los protocolos establecidos. A pesar de la negativa del gobierno municipal, se pudo ver que una buena cantidad de restaurantes comenzaron a permitir el paso a sus clientes para servirles en el lugar. Sí. Joel Torres Gutiérrez, presidente de la Canaco en San Luis, Río Colorado, expresó que los propietarios que decidieron abrir sus restaurantes lo hicieron por decisión propia. No ha sido autorizado por el Consejo Municipal de Salud. Los que tienen abierto es una decisión particular. Así es. A nivel general estamos esperando la autorización. Si no, esto se va a hacer un desorden, expresó Joel Torres Gutiérrez. Apoyamos y reforzamos las decisiones que se tomen en el Consejo Municipal de Salud para efectos de espera. Yo creo que debe haber un orden y un trabajo en conjunto con las autoridades. Claro. Así se expresó Joel Torres Gutiérrez. El dirigente de los comerciantes invitó a los restaurantes que ya abrieron a que sigan los protocolos. Si esos compañeros comerciantes tienen abierto, que tengan todos los protocolos, que cuiden a la gente, que se cuiden como empresarios. Consideró que las consecuencias económicas derivadas de la pandemia han golpeado las finanzas de muchos negocios, porque tampoco soy yo, dijo, para decir, oye, debes de estar cerrado. La verdad es que la necesidad de abrir de esos empresarios
empresarios es muy grande también, dijo por último Joel Torres Gutiérrez, el dirigente de los comerciantes en San Luis, Río Colorado. Lo dijiste muy bien, mi querido Eloy, y lo dijo muy bien Joel Torres, el dirigente de los comerciantes de Canaco. Quienes hayan abierto los comercios, llámense restaurantes, tiendas de ropa, etcétera, etcétera, lo hicieron por cuenta propia. No hay autorización, para eso se formó y para eso se le dio la facultad a los municipios para que en una reunión intersecretarial donde se reúnen la Secretaría de Salud, empresarios, la sociedad civil, educación, etcétera, etcétera, toman decisiones y ayer fue la primera reunión en la que se aprobó, en primer lugar, el cierre del Golfo de Santa Clara por el 4 de julio. Por motivo de 4 de julio, que ahorita les vamos a comentar, pero también hay sobre la mesa una propuesta, escúchenlo bien, hay una propuesta sobre la mesa del Comité Municipal de Salud que ni siquiera ha sido sometida a votación, porque decían, oye, no, es que no se aprobó la apertura de los negocios, nosotros la vamos a abrir. No es que no se haya aprobado, no se ha sometido a la votación y por eso tomaron los comercios por su cuenta esta decisión. Y miran, les pongo en contexto. Estos son los criterios. A ver, quiero verlos. Que propuso la Coparmex al Comité Municipal de Salud para que una vez que se apruebe, es decir, los comerciantes están diciendo formales, bueno, señores, yo sí quiero abrir, pero estoy proponiendo que se abra de acuerdo a estos criterios. Y son requisitos muy, muy, muy estrictos que se están tomando en cuenta. Algunos restaurantes, ya lo viví yo, ya lo abrieron y están tomando este tipo de consideraciones. Y las consideraciones tienen que ver sobre el personal que opera y el administrativo también, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que ser certificados de buena salud, tiene que haber un filtro, la pistolita de la temperatura, reglamentos, bitácora, supervisión. También en el comedor, los tapetes, la desinfección, máximo 10 personas por mesa, la manipulación de las vajillas. Fíjate que todas esas cosas tienen que verse porque no es solamente con el área de clientes, tienen que ver la cocina, tienen que ver los proveedores que llegan por la puerta de atrás y que traen tu alimento y que a lo mejor por ahí puede venir el coronavirus. Entonces, es una serie de criterios que se tienen que tomar en cuenta. Fíjate nomás, no saludo de mano o de beso, no uso de celulares. Es muy, muy estricto para abrir esta nueva realidad, pues, en los restaurantes, Sí, señor. Criterios como este, Gerardo, pues buscan garantizar la seguridad de los clientes de estos restaurantes. La pregunta es, ¿estos criterios los utilizaron para abrir el día de ayer o son los criterios que estaban diseñados para abrir cuando los autorizaran los gobiernos? Totalmente. Estos son los criterios que se propusieron, ni siquiera están en la votación, no se han votado, no se han aprobado. Entonces, lo que estás manejando tú, mi querido Eloy, y bien lo dice el de Canaco, o sea, yo no puedo decirles que no abran. Ya tienen 3 meses sin abrir. ¿Cómo le están haciendo? Inclusive hay comerciantes, ayer estuve platicando con unos, Eloy, vamos a volver a pedir créditos, vamos a volver a empezar a ver cómo nos va. Es una situación muy, muy difícil y cualquier opinión respecto a este sentido la respetamos porque tanto del lado de los comerciantes que dicen no me vale, yo ya voy a abrir, también la autoridad por supuesto tiene razón en su intención de cuidar la salud de los pobladores. Es por eso, Gerardo Auditorio, que los especialistas, los que saben de este asunto del manejo de las pandemias, reclaman que el gobierno mexicano ha tenido un pésimo desempeño ante el combate a la pandemia del coronavirus. Señalan que el gobierno mexicano dijo que para mediados de abril, bueno, es que eso lo dijo el presidente, que para el 23 de abril ya habríamos salido de la pandemia. Luego se
señaló y esto lo señaló el señor López-Gatell, que entre el 6 y el 8 de mayo llegaríamos al pico de la pandemia. Luego movió la fecha para el 31 de mayo, luego para junio, luego para Ahora dijo julio. que hasta el 2023, algo así, ¿no? Entonces, pues, esta es una condición que lamentablemente, pues, lastima mucho la operación económica. Y son los que saben, ¿eh? Imagínate los que andamos de a pie, los que no sabemos, qué barbaridad, ¿no? Entonces, esa es la confusión, ¿eh? Ese es el reclamo que ha habido, que lamentablemente el gobierno mexicano ha tenido un pésimo desempeño ante el coronavirus, y eso ha provocado la pérdida de empleos, la pérdida de el esfuerzo de los empresarios, que muchos de ellos ya se han quedado en la calle. ¿Y por qué no se ha aprobado la apertura, la nueva normalidad? Pues porque seguimos en el semáforo en rojo. No es lo mismo en los estados donde ya está naranja, donde tienen la oportunidad de ir abriendo con ciertas condiciones. Sí. Aquí no lo podemos hacer todavía. Nuestro contagio, nuestra región es tan vulnerable con Arizona, con Baja California, que es imposible reabrirlo de golpe y porrazo. Por eso les platico que sigue San Luis Río Colorado con semáforo en rojo. Integrantes del Comité Municipal de Salud revelaron que el semáforo por la pandemia de COVID sigue en rojo en esta ciudad. Durante la primera sesión que se llevó a cabo en la sala de Cabildo, también dieron a conocer que será el próximo lunes 6 de julio cuando el semáforo podría cambiar a color naranja. Podría cambiar. Ante este panorama, los integrantes que se dedican al ramo restaurantero dijeron que sería muy importante la apertura de sus negocios, pero con todas las precauciones necesarias para evitar contagios. Coincidieron en que por el momento sería irresponsable autorizar la apertura, aunque sea con las medidas de prevención de los comercios no esenciales. Dijeron estar conscientes de que la gente está desesperada y agradecieron mucho la ayuda en alimentación y los apoyos económicos que este gobierno de Santos González Yescas está brindando a muchos emprendedores en pequeños y a las familias vulnerables. Finalmente dieron a conocer que la comunidad en general tiene que aprender a convivir con el coronavirus, pues la economía en general podría colapsarse si no se reactiva en los próximos 2 meses. Seguimos en rojo, Eloy. Ay, qué duro está, ¿eh? Duro, tremendísimo está. Ya nos están hablando de una reactivación en los próximos 2 meses. Sí, otros 2 meses, Eloy, después de 3. Vamos como pinta para medio año por lo menos, ¿no? Sí. El confinamiento, el cierre. Sí, señor, una situación terrible para la economía de nuestro país. Y pues lamentablemente, Gerardo Auditorio, pues eso provocará un tremendo tropezón en la productividad de la economía mexicana. Hay quienes ya se atreven a señalar una caída de un menos 12%, de un menos 14%, que eso será horrible lo que nos estará pasando en los próximos meses. Pero Gerardo, en contraparte, pues ¿qué nos queda? Nos queda entonces decidir por nuestras pistolas reabrir los negocios. Tenemos con las consecuencias. Tenemos que tomar los ejemplos de otros lugares. Le pongo un ejemplo: el estado de Arizona reabrió apresuradamente porque dicen que su gobernador Doug Ducey pues trató de ir en concordancia con su presidente, el señor Donald Trump. Decidieron abrir y de inmediato se les dispararon los contagios a tal grado que es casi ya inmanejable esta situación. La pregunta es, ¿queremos que eso suceda aquí en San Luis? Bueno, pues entonces vamos reabriendo. Pero eso podría ser terrible para la salud de nuestra población. Eso, Gerardo Auditorio, podría costar vidas de nuestros sanluisinos. Totalmente, mi querido Eloy. Bueno, antes de pasar a la información, les decimos seguimos escuchando a nuestros seguidores. Willy Sánchez, que alguien haga algo para quitar la peste a muerto que hay por la 42 Internacional por el crematorio clandestino. ¿Qué óvole? Crematorio clandestino. Pues ahí está. Con el Internacional y 42, señor.
con el calorón huele más feo. Bueno, pues vamos a verificar para empezar. ¡Qué cosa, señor! Francisco Javier García también nos dice, buenos días, voy llegando, ¿cerrarán la frontera? Pregunta, lo dijimos hace un momento, es un filtro, no se va a cerrar la frontera, pero no te vayas, aquí tenemos toda la información en qué condiciones van a ser esos filtros. Ahorita te vamos a decir. Después nos dice Liliana Arroyo. ¿Qué nos dice? Desde Arizona. ¿Qué nos dice, señor? Buen día al equipo de Diario Noticias San Luis Río Colorado. Irma Alcántar, buenos días, saludos, bendiciones para todos los sanluisinos desde Guasave, Sinaloa. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito, me gusta Guasave, señor. Totalmente, Carlos Rico, con todo respeto, les faltan producto de gallina a las autoridades. ¡Ay, Diosito santo! Sanitarias. No. Para meter en orden a los rebeldes restauranteros de San Luis. Híjole, no. Es una decisión difícil, pues, ¿no? Por la que están atravesando. Los entendemos perfectamente, pero definitivamente sí hay que hacerlo, ¿eh? ¿Qué hacer, Gerardo? ¿Cerrar? ¿Llevar a la fuerza pública para cerrar estos negocios? ¿Aplicar la sanción que creo, no estoy seguro, creo que es de alrededor de 40,000 pesos? ¿Qué hacer para tratar de resolver esta complicada situación en que nuestros empresarios están diciendo, ¿saben qué? Ya no puedo más. Por mi propia decisión me veo obligado a reabrir mi negocio. Ay, Diosito. Totalmente. Y bueno, hablando en ese tema y en temas calientes y candentes, ayer precisamente en la primera reunión del Comité Municipal de Salud se aprobó. ¿Qué pasó? Levantan la mano y dicen, señores, por motivo del 4 de julio, este fin de semana, se cierra completamente el Golfo de Santa Clara. Sí, señor. Y bueno, esto ha causado una serie de reacciones distintas, a favor y en contra, pero bueno, de eso se trata, mi querido. Claro. De eso se trata las decisiones que están tomando en el comité. Precisamente, si son decisiones equivocadas o ciertas, por lo menos ya se están tomando decisiones y eso es lo importante. Y aquí entra el debate, aquí entra también los argumentos entre la sociedad civil y las autoridades precisamente para tomar este tipo de decisiones. Qué bueno que se hizo, le guste o no le guste a otro, ya se está generando un debate, pero tú tienes toda la información, mi queridísimo Eloy Herrera, cuéntamelo todo. El Comité Municipal de Salud votó de manera unánime por cerrar los accesos al Golfo de Santa Clara para este fin de semana ante la inminente llegada de turistas de Arizona y California por los festejos del Día de la Independencia en los Estados Unidos. En la sesión que se llevó a cabo este miércoles en la sala de Cabildo alrededor del mediodía, fue Seguridad Pública y del sector de salud del gobierno del estado quienes empujaron el acuerdo de no permitir el ingreso a las playas del poblado pesquero, comunidad que está por el momento sin riesgo de una epidemia. El comisario general de la Policía y Tránsito Municipal dijo que para evitar la llegada de turistas se implementarán 2 filtros de salud, prevención y seguridad sobre las carreteras que conducen al Golfo de Santa Clara. Agregó que también estará en funciones el filtro de seguridad ubicado frente a la delegación de policía del poblado, haciendo las mismas funciones por parte del sector salud. El doctor Joel Godínez, director del Hospital General, dijo que el cierre de la línea internacional al turismo evitaría muchos problemas este fin de semana, pues los mexicoamericanos, en lugar de festejar en su país, lo quieren hacer en el Golfo de Santa Clara. Finalmente, invitó a los sanluisinos a que pidan a sus familiares de los Estados Unidos, a sus familiares de Mexicali, que por favor no vengan este fin de semana a festejar el 4 de julio al Golfo de Santa Clara. Híjole, bueno, pues como le decíamos hace un momento, es una situación que pone entredicho, pone entre la espada y la pared también a los pobladores que de alguna manera tienen razón también. Pero bueno, para eso tengo en la línea telefónica a Carlos Tirado, quien es un líder pesquero y que ha estado al tanto pues de la situación económica y de la crisis sanitaria también por ahí en el Golfo de Santa Clara. ¿Qué es lo que piensas? Para empezar, gracias por tomarnos la llamada, mi querido Carlos Tirado. A tus órdenes, Gerardo, y Eloy, unos saludos ahí, buenos días, a tus órdenes. Charlie, Carlos, estamos viendo pues esta decisión que se tomó en el comité municipal. Hemos visto que hay desacuerdos por ahí entre los pobladores. Coméntame, por favor, de qué se trata. ¿Por qué no están de acuerdo ustedes en que se cierre el Golfo de Santa Clara si estamos en una situación crítica de salud? Yo pienso que no es tanto que no
estemos de acuerdo en que no se cierre. Creo que no se ha cerrado de los anteriores fines de semana, donde ha habido movimientos, ustedes lo han visto en las redes sociales, donde mucha gente pues ha estado en el Golfo Santa Clara, y ahora yo pienso que el asunto del COVID sanitario se ha estado llevando a cabo muy apegado a las reglas tanto municipales y estatales, donde se previene, ¿no? Sí. Que se esté cuidando, y yo pienso que lo que no se hizo ahora para este evento es ver hecho un plan de trabajo con el municipio y el estado, con los prestadores de servicios, donde se pudiera ver eso, porque hasta ahorita no lo han hecho. Ahorita supuestamente hay una reunión donde están los del delegado y el comité, pero hasta esta fecha, ya después de ahogado el niño, ¿no? Pero yo pienso que un plan, como lo tienen otras ciudades, Puerto Peñasco, en otras ciudades, Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Que no nos vamos a poner a ese nivel, pero por lo menos creo yo que las condiciones para que hayan abierto aquí los hoteles, los restaurantes, los prestadores de servicios, es para que, cumpliendo con las reglas sanitarias, se pudiera haber hecho un plan. Estoy de acuerdo a lo mejor en no ver de Estados Unidos hacia acá, pero poder reactivar la economía con el Valle, San Luis Río Colorado, siempre y cuando hubiera un plan donde tuviera la seguridad a la gente que venga a visitar el Golfo, que venga en buena salud, y que también tengan su sana distancia en el Golfo, en las playas, o sea, en los comercios donde van en ese caso por un servicio, pero no tajantemente donde se cierra, porque al final, como tú lo acabas de decir, la situación de unas personas que viven solamente del comercio, del prestador de servicio, ya han pasado más de 2 meses y están afectados, y veo que esta vez pues van a seguir más afectados, y no nomás en este caso tú, Gerardo, el asunto de los prestadores de servicios, también la economía del Golfo por la muy mala temporada de aguamala que ya se acabó, y que supone pues más difícil la situación del poblado, y donde a lo mejor ese sector de prestadores de servicios que también le iba bien con la pesca de una forma u otra, pues ya no le va a ir bien, y ahora con esta creo yo decisión unilateral de no haber consensado con los prestadores de servicios, óigalo bien, en el Golfo, con todos en general, que lo están haciendo hasta ahorita, creo yo que se hubiera hecho de otra forma diferente, donde a lo mejor preventivamente, y estoy de acuerdo con la decisión, o sea, que se haya tomado, pero creo yo que hubiera sido mejor un plan de trabajo, donde a lo mejor hubiera controlado la entrada, se pudiera tener mejores ganancias para esa gente que de una forma prestadora de servicios está Carlos, directamente afectada. Sí, Carlos, habría que hacer aquí una evaluación, porque ¿cuál es la propuesta que harías, o la que están haciendo los pobladores? Porque hacer un plan de trabajo en ese sentido pues significa lo mismo que abrir el Golfo, y ante la situación en que está ahorita, pues está canijo, está cañón, porque inclusive ustedes mismos, los pobladores, hace unos días o hace unas 2 semanas cerraron las puertas del Golfo de Santa Clara, precisamente para evitar los contagios, para protegerse como pobladores, y resulta hasta un poco incongruente, Carlos, el hecho de que ustedes mismos quieran abrir el Golfo de Santa Clara cuando estamos en un momento tan álgido de esta situación, ¿no, Charlie? Mira, yo coincido en que hay que evaluar, hay que tener un plan con las personas prestadoras de servicios, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo con las personas que toman la decisión de cerrar por protección, está bien, pero viendo bien las personas que le deben dar la seguridad al turismo, de venir a prestarle un servicio, son los prestadores de servicios, ¿no? O sea, sí, los que están, tanto los eventuales como los locales, donde son los que van a tomar las reglas o están obligados a tener esas reglas de sanidad para poder prestar los servicios, ¿no? Como lo hay en otras partes. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta Gerardo, es un acuerdo entre los comerciantes, por ejemplo, yo he hablado con hoteleros de aquí del Golfo y les digo, a ver, ¿qué prefieren? ¿Tienes 50 cuartos, rentar 25 con todas las reglas sanitarias, o no rentar? No, por rentar 25. Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta un plan para ver, claro, hay que valorar, yo sí estoy de acuerdo, y se lo digo, ayer estuve con el presidente mensajeando, y estoy de acuerdo en lo preventivo que dice el presidente, que por el alto contagio que hay en Arizona y en San Luis Colorado, por el foco rojo en el que estamos, estoy de acuerdo, pero al final no se ha cerrado San Luis hay movilidad, siguen los contagios, hay que prevenir, estoy de acuerdo, sí, pero yo creo que hay medidas cómo prevenir, cómo prestar servicios, y que también el turismo no venga con la seguridad de que pues también hay medidas preventivas que le van a causar a ellos, que le van a ayudar a ellos. Yo te puedo asegurar que en el Golfo hay brigadas de salud, hay un filtro sanitario a la entrada del Golfo, y yo creo que hay los espacios, yo creo tú, Gerardo, en la playa donde estén a una distancia, donde puedan venir a disfrutar, y como te digo,
Se ha visto mucho movimiento en los fines de semana, y yo creo que esto va a venir a afectar directamente a los bolsillos, porque ahorita hay una reunión donde a lo mejor están los comerciantes, pero hay muchos comerciantes que no han sido, los hoteleros, no han sido tomados en cuenta ni invitados. ¿Por qué? Porque hay un comité que se maneja muy a sus necesidades particulares y no toma o no hace o no consensa, cuando menos, a toda la gente que prestadores de servicios para poder tomar medidas como a lo mejor apoyar el cierre, ¿no? Pero que sea de una forma preventivo, pero que sea de una forma, como te diría, que esté consensado, no como esa decisión que se tomó ayer. Y te puedo asegurar que no había un consenso. A buenos y malos y prestadores de servicios en el Golfo, que les hayan tomado en cuenta para esa decisión, te aseguro. Charlie, definitivamente lo que hizo falta ahí es tomar en cuenta o valorar la opinión de los propios golfeños. Si no se tomó en cuenta, estoy de acuerdo que fue un error, que hay que hacerlo, pero vemos y hay que poner las cosas en un equilibrio. Estoy viendo una imagen, Carlos, de una reunión que se está llevando a cabo ahorita ahí en el Golfo de Santa Clara. ¿Sabes tú si en esa reunión están las autoridades con los pobladores ahí, Carlos? A lo que sabemos es que está el delegado de la comunidad, está el presidente de un comité que hay del Golfo, que ese comité nomás tiene gente allegada a sus grupos, y no está en un comité abierto a los prestadores de servicios, donde yo creo que deben de estar incluidos para ayudar, oílo bien, para ayudar, no es para contradecir todo, es para ayudar ese tipo de medidas, valorarlas. Ayer me dijo el presidente en un mensaje: Carlos, ¿estás enterado de los protocolos? Pues la verdad no estaba enterado. Entonces yo pienso que en esas reuniones, que ahorita es difícil llevarlas a cabo, pero cuando menos hay otros medios donde a lo mejor, por conociendo la información, pues estaríamos de acuerdo en el cierre, pero hay que conocer. Pero se toman decisiones sin consensar, como tú lo dices, pues es difícil, porque hay opiniones de todos sabores, ¿no? Entonces yo creo que ahí es falta de liderazgo, de la opinión pública para todos. O sea, sí estoy de acuerdo que se tome la cuenta a todos, y tener, con lo menos, ver llevado al presidente, no nomás el señor presidente, ¿y qué vamos a hacer si cerramos el Golfo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo, por ejemplo, en lo familiar, mi mamá tiene 6 trabajadoras que dependen del trabajo que hay que pagarle. Entonces, a ver, le van a dar despensas, pues qué bueno, pero se le van a dar despensas, o sea, nomás para electoreramente a otras personas, sin que se le dé directamente a los afectados por el turismo. Pues bueno, entonces creo que ahí algo estamos haciendo mal, ¿no? Oye, Carlos, finalmente, ya para terminar, y hablaste con el presidente municipal. ¿Qué te dijo el presidente? ¿Qué te dijo Santos González respecto a esta inquietud? Estuve mensajeando con él, y sí, la intervención con el presidente fue de una forma por la molestia como se había tomado la decisión. Él me hizo entender, y lo respaldo, que hay un foco rojo al municipio, y que en Arizona está muy fuerte. Entonces dije, estoy de acuerdo, pero yo no, o sea, yo en lo particular, usted tiene una autoridad municipal aquí en el Golfo, un encargado, un delegado, que yo creo que es la persona responsable de juntar no nomás al sector de servicios, sino al pesquero, y sabes que hay un problema en la región. ¿Cómo la ven? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces, ese tipo, yo pienso, eso fue lo que yo le dije al presidente, y sí coincido con el presidente en ver tomado una decisión, a lo mejor por salud, estoy de acuerdo, pero creo yo que para eso también se debe tener un plan, para ver cómo se reactiva, o cómo se le apoya a esas personas que van a ser afectadas por ese cierre. Pues, o sea, ahí no puedes tú tomar una decisión si no tienes una solución, ¿no? Totalmente. Carlos, vamos a seguir atentos. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Ok, muchas gracias. Gracias, mi Charlie. Por allá en el Golfo de Santa Clara, ahí está dura la situación. Hay situaciones encontradas, como lo decíamos hace un momento, mi querido Eloy, auditorio. Y bueno, también se encendieron las redes sociales. Si me pones el espejo, mi querida producción, después de que el alcalde precisamente ayer hizo este anuncio en el que los integrantes del consejo tomaron la decisión este fin de semana, que es festivo en Estados Unidos, de cerrarlo, el flujo de vehículos hacia las playas. Solo así podremos evitar los contagios. Y bueno, pues a raíz de esta información se generan muchos comentarios. Por ejemplo, el de Ramón Vázquez, que dice: vamos a ver si con unos 500 pesos no lo abren, hablando de mochadas pues en la entrada. Y el mismo presidente municipal le dice: no fomentemos la corrupción, amigo. Si queremos cambiar a México, primero debemos cambiar nosotros. Entre otras cosas, a la autoridad le conviene lo prohibido porque es más lucrativo, dice. Si algún elemento le pide, bueno, pues el alcalde bien está haciendo frente, está encarando pues a los comentarios de la gente. Pero en fin, lo que queremos resaltar es la diferencia de comentarios, las posiciones. Por ejemplo, Norma dice que es una muy buena medida, pero sería mejor ahora no dejar entrar a nadie de Estados Unidos a México. Normita, no. Esa es otra de las medidas que se están tomando.
cuánto que los gringos sí pasan, dice. Bueno, hay otras, como Irma Teresita dice, muy bien, presidente, ¿verdad? Entonces, hay situaciones encontradas, entendemos todas las partes y por eso dejamos claro y valoramos lo difícil que es enfrentar este tipo de situaciones, y lo hacíamos saber a raíz de la implementación del comité municipal. Por supuesto que se va a generar conflicto, por supuesto que va a generar debate, y eso es lo importante en este sentido, ¿eh? Y es que así ya lo habíamos señalado, sí, aquí en este espacio informativo, Gerardo, esta cosa del Consejo Municipal de Salud, sí, definitivamente no van a ser enchiladas. Por supuesto que va a ser una tremenda discusión ahí en la sala de Cabildo en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque se debe llegar a un acuerdo de situaciones que a veces se contraponen. Sí. Una es la salud de la población, dos es la economía de la población. Así es un trabajo muy complicado unirlas para entonces sacar adelante a San Luis Río Colorado. Vaya compromiso que tiene Santos González Yescas con este Consejo Municipal de Salud. Totalmente. Y bueno, vámonos a la siguiente información. Les decíamos también que los filtros sanitarios en la aduana a partir de este fin de semana, fíjate, sí, mi querido Eloy, por ahí, no sé si yo te paso. ¿Ese es de los filtros? Perfecto. Sí, adelante, cuéntamelo todo, mi querido Eloy Herrera. Para fortalecer las estrategias de prevención ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció que a partir de este fin de semana se iniciará un operativo con filtros en la frontera para frenar el cruce de Estados Unidos hacia Sonora de personas con actividades no esenciales. La mandataria estatal indicó que ante el rebrote de contagios registrado en Arizona, además de la aproximación de una fecha festiva en Estados Unidos, como es el 4 de julio, el Día de la Independencia, solicitó al canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, el apoyo para hacer efectivo el cierre fronterizo entre Sonora y Estados Unidos para personas con actividades no esenciales. Va a haber filtros en las fronteras, tanto en San Luis Río Colorado como en Nogales, Agua Prieta, en las fronteras, para advertirle a la gente que no puede pasar a menos que venga a algo esencial. No nada más a las playas, sino los municipios de la sierra. Todos vamos a estar en alerta en este momento a evitar que vengan, ya sean paisanos norteamericanos o quienes quieran venir a pasar el fin de semana y ponernos una carga mayor ante el tema del coronavirus. Reiteró que las actividades esenciales, como las relacionadas con el intercambio comercial, laborales, atención y servicios médicos, además de adquisición de medicamentos y seguridad, se mantienen con autorización para cruzar en ambas direcciones de la frontera. Pues sí, así las cosas. Así las cosas, señor. Y es que algunos dicen, ¿sabes qué? No, pues que eso debió implementarse desde hace 2 meses o 3 meses. Bueno, ya se está implementando en este momento. Sí. Ojalá que funcione. Porque además también hay que decirlo, los últimos días en San Luis Río Colorado nos ha ido muy bien con el registro de contagios, porque ha sido mínimo, ha sido menor. Ojalá que así siga. Ojalá. Y con estas medidas que se están implementando, bueno, evidentemente son para bajar el contagio y estos registros tremendos que se están... A ver, pero yo ahí tengo una duda, Gerardo Auditorio. Pensemos en que han bajado los contagios aquí en San Luis Río Colorado. Sin embargo, en otras ciudades de Sonora han mostrado un incremento alarmante. Entonces, la pregunta es, ¿se va a abrir la entidad este próximo fin de semana al color naranja en el semáforo de riesgo sanitario? ¿Se va a abrir Sonora? Porque lo que yo entiendo, Gerardo Auditorio, es que la decisión se toma por el estado completo, no por el municipio, por el estado completo. Entonces, híjole, Gerardo, pues yo tengo mis serias reservas de que Sonora pueda moverse al color naranja, como fue mencionado en el Consejo Municipal de Salud la próxima semana, en su sesión del día de ayer. No, muy difícil. Y además, si tienes por ahí los sí la tiene la producción. Todo lo tiene. Precisamente los casos confirmados de ayer, 268, 147 Hermosillo, no para. Diosito santo. No para Hermosillo, va tremendamente hacia arriba. 21 San Luis Río Colorado.
Sí, señor. Ahí están los números, Gerardo. Es un incremento muy importante el que está registrando la entidad y pues vaya problema. Hay Nogales, tremendísimo Nogales. Sí. 1400 también va repuntando. Los primeros 4 y bueno, por fortuna San Luis Río Colorado por ahí se va rezagando, ojalá que sí sea. Todos esos casos de contagio han traído una serie de fallecimientos entre los habitantes de la entidad, Gerardo auditorio. Así es, y aquí está lo delicado, ¿no? 890 personas hospitalizadas. Por supuesto, ¿no? Está más del 100%, es decir, ya no hay camas. Yo creo que ahí los 845 camas, estamos hablando de las que hay en el estado de Sonora, las otras 45 camas, no sé, o 45 en los pasillos, están en los pasillos. Sí, en los pasillos. Están en los pasillos, definitivamente. No, señora, ni usted ni yo queremos estar en esa situación. Vámonos pues, ya así las cosas por ahí en las cifras. Y bueno, esto es lo que está sucediendo de este lado de la frontera. Pero de aquel lado de la frontera también, después que nos dijo la autoridad, ¿saben qué? Hasta el 22 de junio abrimos. Sí. No, señores, yo creo que no. Después de este rebrote, de este repunte de contagios que tenemos, vamos a seguir con estas restricciones. Pero tú tienes la información, mi queridísimo Eloy Herrera, cuéntamelo todo. ¿Hasta cuándo nos van a abrir la frontera? La apertura de la frontera entre los Estados Unidos y México a los cruces no esenciales podría retrasarse hasta después de las elecciones presidenciales que los Estados Unidos tienen programadas para el mes de noviembre. Esto, Gerardo auditorio, de acuerdo con las predicciones de Gustavo de la Torre, director ejecutivo de la Smart Border Coalition. De la Torre estuvo a cargo de un seminario en internet llamado El futuro de los cruces fronterizos, coordinado por Expo Agrobaja y Forefront Ed, el día de ayer por la mañana, parte de la serie de seminarios a través de las cuales estas organizaciones buscan informar a la comunidad empresarial en la megaregión binacional sobre los retos y áreas de oportunidades en el contexto de la pandemia del coronavirus. Veo muy complicado que en el corto plazo se levanten las restricciones a viajeros no esenciales que existen en este momento, no solo por razones de salud, sino también por razones políticas. Hay una elección este año y no es políticamente aceptable, por lo menos para un partido en los Estados Unidos, abrir todo inmediatamente, especialmente con el repunte de casos que ha habido del coronavirus. Ojalá sea todo lo contrario, pero estamos viviendo tiempos políticos y de salud pública que no nos llevarán a una apertura el próximo mes, dijo, e incluso se puede ir hasta después de las elecciones del próximo mes de noviembre. Señaló además que el regreso a la normalidad no será inmediato una vez que se levanten las restricciones debido a los rezagos que tienen los consulados y aduanas de protección fronteriza. Híjole, bueno, pues fíjate, Eloy, muy complicado, así como Arizona está tomando este tipo de decisiones en su propio territorio. Claro. Luego de haber permitido, váyanse a los casinos, váyanse a los gimnasios, váyanse a las albercas. Para atrás los fielders, siempre no. Para atrás, señor. Se les volvió a complicar, ¿no? Se les hizo bolas al engrudo, como se dice, y bueno, pues somos una frontera y aquí ni los 30 pies del muro nos va a detener los contagios, ¿eh? Sí, así es, señor. Dice Marcela Fabián, ¿qué dice? Primero se debe controlar el ingreso de Estados Unidos a México. ¡Ay, bárbara! Y ver resultados. El estado de Arizona ya alcanzó los 6,500 contagios y nosotros seguimos permitiendo su ingreso. ¡Ay, Marcela! Definitivamente, eso es lo que está pasando. Así es. Bueno, muy bien, ahí está la información por el lado de Estados Unidos. Ponos otra vez, por favor, la tablita por ahí del condado de Yuma. A ver, deja ver la producción. La actualización, 6,004, exactamente. Ese es el condado, no es Arizona, ¿eh? No, ese es el condado. No es Arizona. No. Los 6,500 que habla Marcela Fabián son del condado de Yuma. Sí. Así es que es enorme. Son 98 fallecidos y también 126 hospitalizados. Bueno, ahí están las cifras, ¿no? Sí, es terribles números. Muy bien, vámonos pues a la siguiente información. Les decíamos también que en este sentido la CRUZ Roja pues ha tenido mucha chamba. ¡Claro! Hay imágenes terribles allá en la capital del estado, en el Hermosillo, donde
ya la Cruz Roja ya no está saliendo a los llamados que hace la ciudadanía por síntomas de COVID. Si usted le llama a la Cruz Roja, primero le va a preguntar si tiene usted autorizado ingresar a un hospital. Por supuesto que no lo van a tener, porque no hay hospitales. Ahorita las propias autoridades dicen, señor, si usted tiene un síntoma, resguárdese, llámenos, le vamos a llevar el medicamento a su casa, pero quédese en su casa porque en los hospitales ya no hay cabida. Bueno, en este sentido, esta mañana elementos de la Cruz Roja de aquí de San Luis Río Colorado, ellos son de aquí de San Luis, ellos son nuestros héroes, son los que han estado en la raya, en la línea de fuego, como se le dice. Ellos son los que están sufriendo las carencias, viendo a la gente sufrir y viéndola más sufrir porque ya no hay hospitales, ya no hay camas donde, y lo que nos dicen, lo que nos dijeron a nuestro reportero Alberto de la Hoya, estos elementos de la Cruz Roja, es que si en el mes de mayo hicieron 56 traslados de personas con COVID, en el mes de junio se duplicaron, más de 120 traslados por COVID. 120 traslados, 120 momentos de riesgo para nuestros socorristas, y sobre todo puedes ver el sufrimiento de esta gente. Y ahorita nuestros héroes, que son policías, que son socorristas, que son médicos, etcétera, etcétera, bueno, pues están sufriendo también el sufrimiento de los pobladores. Sí, así es. Y después de todo este incremento, Gerardo, auditorio, 50 el mes pasado, más de 120 en este mes, todavía los sanluisinos queremos regresar al trabajo, queremos reabrir nuestros negocios. Híjole, esto nos puede generar muy graves problemas de salud en la población. Así es. Bueno, vámonos, también tenemos información policíaca. Ayer a las 8:30 de la noche resultó una persona herida de bala y murió en el hospital. La Dirección de Seguridad Pública, les platico, informó sobre el fallecimiento de un hombre de 26 años de edad que resultó herido de bala en una riña en el fraccionamiento Nuevo Palmira a las 20:30 horas de ayer miércoles. Fue identificado como Jesús Elías, con domicilio en el mismo lugar de los hechos. Varios testigos proporcionaron datos sobre el atacante. Tras el reporte al 911, el herido fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le trasladaron al Hospital General, donde falleció cerca de la medianoche. Así las cosas por el lado policiaco aquí en San Luis Río Colorado. Vámonos a la información de nuestro compañero Alberto de la Hoya. ¿Qué tiene, señor? No tiene el día de hoy. Tiene, como no, sí chambió. ¿Sí trabajó? A ver, quítanos el cuadrito para poder ver la imagen. Bueno, es la agencia fiscal. Sí. Aquí es muy importante, déjame esta imagen, producción, porque hay que recalcar que si bien es cierto, estamos viendo ya gente en la agencia fiscal del estado, es única y exclusivamente por citas. Eso es con citas, señor. Así es con citas, así es. Sí. Ahorita les voy a poner la forma en cómo debe usted eso es con cita. Hacer. Aquí está. Hacer la solicitud para su trámite correspondiente. Así es, para hacer el trámite correspondiente y con seguridad, agenda una cita aquí en nuestra red social. Le vamos a poner el sistema para que usted escanee el código y que usted pueda entablar una cita con la agencia fiscal. Le van a dar un numerito, le van a dar una hora, y a esa hora usted debe presentarse. Ahí se le va a atender. No puede ir así nomás porque porque están cerradas, solamente con citas. Sí, señor, así es como se están haciendo los ¿Hay más imágenes? En la agencia fiscal. Adelante, producción. Échala, por favor. Quítanos eso ya. Algún día la va a quitar, señor. Así es. Pues trabajando, ¿no? Sí, señor. Este señor anda buscando el medidor escurridizo, señor. Por aquí estaba, dice el trabajador de Omapas, que anda buscando tomar la lectura de este medidor. La pusieron difícil. Se le perdió. Sí, señor. Adelante, terrible. Sí, esta señora ayer la ubicamos por ahí en la Obregón y calle 9, solicitando dinero para comprar despensas. Y bueno, por fortuna recibió ayuda. Había unas familias que nos preguntaban si ahí estaba, la localizaron, le llevaron algunos alimentos, y pues así como esta escena, esta señora por lo menos
se atrevió, ¿no?, a salir a la calle, así como ella, pues en muchos hogares hay los pañuelitos rojos, esos donde necesitan alimento, y así como toda esa gente, bueno, pues esta señora se atrevió a salir a pedir ayuda. Esto es terrible, Gerardo Auditorio, porque personas como esta mujer es la consecuencia de un gobierno mexicano que ha rechazado ayudar a sus habitantes. Te digo que hay gobiernos, por ejemplo, el de los Estados Unidos, que dijo a cada uno de los hogares de este país, en Estados Unidos, voy a mandar un apoyo económico de $1,200 por adulto y de $500 por menor de edad, con la intención de que puedan salir adelante de sus compromisos económicos, como el pago de la renta, el pago de la luz, el pago de los servicios. Claro. Desafortunadamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido indolente ante esta situación y no ha ayudado absolutamente para nada a los habitantes de nuestro país. Hay más, hay más. Es fila fuera del Bancomer. Esta es ahí en el Bancomer de la Jueves y Segunda. Claro, muchacha. Señor, claro. Hijo, y su de este para el agua, mira. Ahí está su termo del agua. Termo. No es termo, es de la calle, ¿no? Eso es un poste de la. Yo pensaba que era el termo del agua, señor. Es que está larga la fila. Sí debe tener por ahí su termo, porque pues imagínate con el calorón. Sí. Híjole, bueno, pues ahí está para hacer la fila cómodamente. Y es que ha sido mucha la insistencia del gobierno de Sonora ante las instituciones bancarias, Gerardo Auditorio, que cuiden a sus clientes, que cuiden a sus usuarios. Las instituciones bancarias, Gerardo Auditorio, ganan millones y millones de pesos con los movimientos que los sanluisinos vamos a hacer a esos lugares, y es incomprensible que no se tomen unos cuantos miles de pesos para poner unas carpas en lo que dura esta situación de la pandemia. Ojalá y las instituciones bancarias pensaran más en sus clientes. Sí, totalmente. Sí, hay más, señor. Hay más. Adelante, dale, Arturo, Ahí está, mira la manera en que se cuidan los trabajadores que, pues, considerados esenciales, señor, aquí en nuestra ciudad de San Luis Río Colorado. Estos elementos de la Cruz Roja tratan de sanitizar sus instalaciones, sus unidades, para, pues, tratar de evitar el contagio. Vengan, señor. Para que aprendan. Sí, señor. Sí, gracias totalmente. a ellos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Finalmente tenemos una nota amable por allá en el Valle. Al fin. Sí, señor. hombre, en el Valle de San Luis, los muchachos, los estudiantes se están poniendo las pilas, sembrando huertos en sus propios qué bueno. patios. Así es, les digo pues que tomate, papa, cebolla, cilantro y sandía lograron cosechar en sus hogares estudiantes de la secundaria técnica número 66, llamada Cuauhtémoc García Vallejo, de la colonia Solidaridad. Sí, señor, allá en la capital del estado, señor. Es de la capital del estado. Enhorabuena a estos muchachos que están sembrando. Eloy, ¿por qué no me dices, Eloy? No, te pasaste de lanza. Yo ya le he dado flores a nuestros estudiantes del Valle. Pero enhorabuena a estos muchachitos. Claro, señor, que toman el ejemplo en todo el estado. Sí, y señor. También en el Valle de San Luis Río. ¿Cómo no? Vengan, ¿Sabes qué? ¿Dónde hay? Ahí en Estación Rito. Rito, en la curva, no recuerdo ahorita qué número es la secundaria, ahí en la curva hacia el Golfo de Santa Clara, en Estación Rito, tienen pues varias huertas que están atendiendo nuestros jovencitos, bueno, ahorita en esta temporada no, obviamente, pero que se dedican a trabajar la tierra. Marcela Fabián nos da una muy buena noticia. A ver, suéltala. Dice, para informar a los viejitos, ya les llegó su cheque. Qué bueno. A mis padres ya les llegó su ayuda de los 2 meses adelantados, pensionados y afiliados al bienestar. Sí. Enhorabuena, qué bueno, qué buen programa de Andrés Manuel López Obrador para ayudar a nuestros viejitos. Sí. Qué bueno que ya les llegó. Le llegó el de 2 meses, pero todavía falta el de los 6 meses. Espérame, es que el gobierno mexicano dijo que en estos primeros 15 días de julio estaría dando el apoyo de los próximos 4 meses. O sea, un pago de 2 meses son 2,530 pesos, algo así, por un bimestre. En esta ocasión les va a llegar 2 bimestres juntos, lo cual quiere decir que nuestros abuelitos recibirán 5,000, alrededor de tiradero de dinero los viejitos. Sí, ¿no? señora, sí. A los nietos, a los ninis, a todos. Abuelito, ¿cómo te quiero de volar?
Échame un azulito, abuelito. Bueno, qué bueno. Gracias a todos por seguirnos. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ir a reportar para tenerlo a usted bien informado. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.